en el epicentro de este universo fascinante y contradictorio, donde el humo de los estudios se mezclaba con el polvo de las locaciones rurales, dos nombres brillaban con una intensidad que a veces resultaba casi dolorosa para quienes los contemplaban desde la oscuridad de la butaca. No eran solo celebridades, eran los rostros de una identidad nacional en plena efervescencia. Pedro Infante, el eterno ídolo de Guamúchil, y Flor Silvestre, la indiscutible reina de la canción ranchera, formaban un binomio estético y emocional que parecía haber sido diseñado por los mismos dioses del Olimpo cinematográfico. Pedro Infante no era solo un actor que se aprendía diálogos y cumplía horarios de llamado. Era el alma nacional encarnada en un hombre de sonrisa fácil, hoyuelos marcados y una mirada profunda que parecía entender los pesares de todo un pueblo. Su fenómeno no tiene paralelo en la historia moderna. Pedro poseía la extraña habilidad de ser, simultáneamente, un semidios inalcanzable y el vecino de al lado. Él era el carpintero que cantaba mientras trabajaba la madera, nosotros los pobres, el policía motorizado que imponía el orden con una sonrisa, a toda máquina, el charro altanero que defendía su honor a caballo y el boxeador que caía y se levantaba por el honor de su barrio. Pedro era el amigo que todos los hombres de México querían tener para compartir una botella de tequila y una pena de amor. Pero, sobre todo, era el amante que todas las mujeres soñaban encontrar. Tierno pero varonil, pícaro pero respetuoso, ni un hombre que podía pedir perdón con una canción y derretir el hielo más grueso con solo un arqueo de ceja. Su magnetismo no se quedaba en la pantalla, se filtraba por las grietas de la realidad, haciendo que la gente olvidara que Pedro Infante Cruz era un hombre con defectos, para convertirlo en el símbolo de la perfección mexicana. Por otro lado, Guillermina Jiménez, bajo el nombre de Flor Silvestre, representaba la quinta esencia de la feminidad mexicana de la época, pero con un matiz de poder que pocas actrices se atrevían a proyectar. Su belleza era soberana, una mezcla de rasgos finos y una presencia escénica que llenaba cualquier encuadre. Pero Flor no era solo una cara bonita en un cartel de cine. Poseía una voz que no solo emitía sonidos, sino que arrastraba el sentimiento de la tierra, a una voz con una vibración tan auténtica que parecía nacer del mismo suelo de Zacatecas. Lo que realmente fascinaba al público era su carácter. Tras su aparente dulzura y esos vestidos de encaje o trajes de charra que lucía con una elegancia aristocrática, Flor Silvestre escondía una voluntad inquebrantable. Fue una mujer que se abrió paso en una industria dominada por hombres, que defendió su estilo y que nunca permitió que la convirtieran en un simple objeto decorativo. Cuando estos dos astros coincidían en un mismo espacio, el magnetismo era tan real, tan denso y tan palpable que se podía sentir físicamente incluso en las últimas filas de los teatros de barrio. La química entre ellos no necesitaba efectos especiales. Era un fenómeno de física elemental. Dos polos de energía masiva que, al acercarse, ni hacían que el resto del mundo desapareciera. Sin embargo, detrás de la gloria cegadora, de los aplausos que hacían temblar las estructuras de los estudios y de los autógrafos firmados a toda prisa, en los pasillos oscuros de los estudios de filmación, como el mítico Churubusco o los estudios Tepeyac, y en las madrugadas gélidas de las estaciones de radio como la XEW, se empezó a tejer una narrativa distinta. Una historia que se escribía con tinta invisible, que no aparecía en los créditos de las películas ni en los boletines oficiales de prensa de las productoras, pero que se grababa a fuego en el murmullo de la gente. Este fue el caldo de cultivo del mito del hijo oculto. Durante décadas, una leyenda ha corrido por las venas de la cultura popular mexicana como un veneno lento pero imparable. Fue alimentada por susurros en las redacciones de espectáculos, donde los periodistas de la vieja guardia, esos hombres de gabardina, sombrero y máquina de escribir que desayunaban café con piquete, guardaban secretos a cambio de favores o exclusivas futuras. Estos cronistas sabían cuándo Pedro y Flor se quedaban solos en el set, sabían quién llevaba a quién a su casa en los autos de lujo de la época, y muchas veces, por respeto o por miedo al poder de los estudios, callaban la verdad en sus columnas para soltarla, distorsionada y aumentada, en las charlas de cantina. Pero el lugar donde el mito realmente cobró su forma definitiva
fue en las peluquerías de barrio. Entre el ruido rítmico de las tijeras, el vapor de las toallas calientes y el olor penetrante a loción de 7 machos, las teorías de conspiración se discutían con una pasión casi religiosa. Para el mexicano común, lo que decía el periódico era la versión oficial, pero lo que se contaba en la silla del peluquero era la neta. Oye, ¿ya supiste que a la Flor se le vio con un bultito en el rancho? Cuentan que Pedro mandó construir una casa secreta allá por el Bajío. En esos foros populares, el público se convirtió en el guionista de una vida paralela para sus ídolos. No aceptaban que la relación de Pedro y Flor fuera meramente profesional o de una amistad platónica. El magnetismo que veían en la pantalla era demasiado grande para ser una mentira. Para el imaginario colectivo, era imposible que dos seres tan bellos, tan talentosos y tan mexicanos no hubieran sucumbido a la tentación de un amor prohibido. La neta, la verdad sea dicha, la sociedad de los años 50 era profundamente conservadora en la superficie, pero hambrienta de escándalos en el subsuelo. La idea de un hijo oculto entre el ídolo de Guamúchil y la reina de la canción ranchera no era solo un chisme, era la validación de una fantasía colectiva. Era la prueba de que sus dioses eran humanos, de que el amor podía romper las barreras de los matrimonios de conveniencia y de los contratos comerciales. Así, entre el humo de los cigarros y el brillo del celuloide, nació la infamia más persistente de la dinastía Aguilar. La sombra de un niño que, según el pueblo, heredó la sonrisa del padre y la fuerza de la madre. Una leyenda que Pepe Aguilar tendría que enfrentar décadas después para limpiar el nombre de su familia. Se decía, pues con esa seguridad casi temeraria que solo poseen los rumores, nunca confirmados, pero repetidos hasta el cansancio, que la historia oficial de México estaba incompleta. En los mentideros de la industria, entre las grabaciones de aquellas canciones inmortales que hoy seguimos cantando con el nudo en la garganta y los sets de filmación donde se definieron, a golpe de luz y sombra, los arquetipos de nuestra cultura, nació algo más que arte. Nació un amor prohibido. Pero cuidado, porque la neta, la verdad sea dicha, la leyenda no se conformaba con hablar de un simple romance pasajero. No era una aventura más de las muchas que poblaban la vida galante y vertiginosa de Pedro Infante, un hombre que vivía a 1000 kilómetros por hora. Se hablaba de un vínculo profundo, secreto y trascendental, o en una conexión de almas que habría desafiado las convenciones sociales de una época de apariencias pulcras. Y lo más impactante, ese amor habría dejado una huella física imborrable, una prueba de carne y hueso que el destino se encargaría de esconder. Un hijo oculto. Este supuesto niño, este heredero de las sombras, se convirtió con el paso de los años en el fantasma más persistente del espectáculo mexicano. No era solo un chisme, era una construcción mitológica. El mito lo describía como una criatura del destino, un ser que, según la voz del pueblo, poseía la mezcla genética perfecta, casi sobrehumana. La imaginación popular le asignó rasgos precisos. Decían que tenía la mirada melancólica y pícara de Pedro, esos ojos capaces de desarmar a cualquier guardia y de enamorar a una nación con un solo parpadeo. Pero también, aunque bajo esa fachada de encanto, escondía el temple de acero de Flor Silvestre, esa fuerza interior inquebrantable que le permitió a la reina sobrevivir a las tormentas más crudas de su vida personal, desde divorcios humillantes hasta el exilio artístico. El hijo de Pedro y Flor no era percibido como una persona común en el imaginario popular. Era la unión definitiva de los dos linajes más amados de México. En la mente colectiva, este niño era una especie de mesías de la canción ranchera, que vivía en las sombras. Un príncipe desterrado esperando el momento oportuno para reclamar un trono que, por derecho de sangre pero no de ley, le pertenecía. La gente no quería un hijo cualquiera. Quería el símbolo de una alianza que el cine no pudo concretar. A lo largo de los años, este mito dejó de ser una sospecha para convertirse en parte del folclore nacional. Como toda leyenda que se respete, comenzó a adquirir detalles geográficos y logísticos que le daban una falsa pátina de realidad. Se decía, por ejemplo, que el niño no había crecido en la capital para evitar las cámaras de los periodistas de cine mundial,
sino que había sido entregado a una familia de confianza en el Bajío. Guanajuato o Querétaro eran los escenarios favoritos para esta historia, tierras de tradiciones arraigadas donde el silencio es una virtud. La narrativa aseguraba que Pedro Infante, en un acto de responsabilidad paternal pero clandestina, le enviaba dinero a través de testaferros y amigos cercanos, pilotos que aterrizaban en pistas de tierra solo para entregar un sobre y desaparecer. Por otro lado, la figura de Flor Silvestre se envolvía en un aura de tragedia griega. Se contaba que ella, desgarrada por la ausencia, lo visitaba disfrazada bajo el manto de la noche, ocultando sus ojos famosos tras un velo o un rebozo de seda para poder abrazar, aunque fuera por unos minutos, al hijo que la moral de la época le obligaba a negar. Estos detalles, aunque carentes de toda prueba documental, alimentaban la hoguera de la creencia popular. Lo más fascinante de este fenómeno sociológico es que la falta de pruebas no debilitaba la historia. Al contrario, la fortalecía de manera absurda. En el México de mediados de siglo, lo que no se veía era siempre percibido como más real que lo que se exhibía en las carteleras. Existía una desconfianza natural hacia la verdad oficial que los estudios de cine intentaban vender. Si no había fotos del niño, pues era porque el secreto era demasiado grande. Si Flor negaba la historia, era porque era una madre abnegada protegiendo el honor de la familia. La gente necesitaba que esa historia fuera cierta. ¿Por qué? Porque era el clímax perfecto para la trayectoria de sus ídolos. Para el pueblo, la muerte prematura de Pedro Infante en 1957 necesitaba un epílogo de esperanza. Y qué mejor esperanza que un hijo vivo nacido de la mujer que mejor entendía su canto. Para la mística de Flor Silvestre, el mito le añadía una capa de madre sufrida que encajaba perfectamente con las letras de sus canciones más desgarradoras. El hijo oculto era el pegamento que unía la tragedia de Guamúchil con la elegancia de Zacatecas, creando una narrativa tan poderosa que ni la lógica, ni los registros de nacimiento, ni la tecnología moderna de ADN han logrado desterrar por completo del corazón de los creyentes. Hoy, la neta, la verdad sea dicha, el tiempo ha pasado. Han pasado más de 7 décadas desde que aquellos dos gigantes compartieran el set, y ambos han partido ya hacia la eternidad. Sin embargo, el interés por esta historia no ha disminuido un solo ápice. Al contrario, con la llegada de la era digital y la explosión de las redes sociales, el rumor ha mutado. Ya no se limita a los susurros de los ancianos que juran haber visto cosas en los años 50. Ahora ha sido devorado por el algoritmo. La leyenda del hijo oculto se transformó en clickbait agresivo, en videos de YouTube con círculos rojos y flechas amarillas, en teorías conspirativas de TikTok, donde se comparan fotos granuladas mediante inteligencia artificial para buscar parecidos faciales. El rumor se volvió un negocio, una forma de generar tráfico a costa de la memoria de quienes ya no pueden defenderse. La infamia, lejos de borrarse, se volvió digital, persistente y más ruidosa que nunca. Fue en este contexto de ruido y desinformación donde la figura de Pepe Aguilar cobró una relevancia fundamental. Como heredero del legado Aguilar y guardián de la memoria de sus padres, Pepe se encontró en una posición única y difícil. Durante años, la familia decidió ignorar el ruido, aplicando esa máxima de que, a palabras necias, oídos sordos. Pero cuando la mentira empezó a afectar la paz de los suyos y a distorsionar la historia de una mujer a la que él veneraba, no solo como madre, sino como ejemplo de integridad, Pepe decidió que el silencio ya no era una opción. Con el estilo que lo caracteriza, valiente, directo, un poco cínico a veces, pero siempre profundamente honesto, Pepe Aguilar decidió romper el silencio. No lo hizo mediante un comunicado de prensa frío y distante, ni a través de una exclusiva pagada. Lo hizo con la transparencia de quien no tiene nada que ocultar, utilizando las mismas herramientas digitales que otros usaban para mentir. Pepe se propuso desmantelar, pieza por pieza, la construcción de esta infamia. No se trataba solo de decir «es mentira». Se trataba de explicar por qué la mentira había sido posible, quiénes se estaban beneficiando de ella y, sobre todo, quién era la persona real detrás del personaje del hijo oculto.
Pepe entendió que para proteger el futuro de su propia dinastía, sus hijos Ángela, Leonardo y Annelies, era necesario limpiar el pasado de las malezas del chisme. En esta narrativa que Pepe comenzó a deshebrar, descubrimos que la realidad es mucho más compleja que la ficción. No estamos ante un simple caso de un loco que dice ser hijo de alguien famoso. Estamos ante una patología social, ante un hombre que decidió habitar una mentira durante 70 años y ante un público que, hambriento de tragedia, estuvo dispuesto a darle el beneficio de la duda. La neta, la verdad sea dicha, el desmantelamiento de este mito es también un homenaje a la verdad. Pepe Aguilar no solo defendió a su madre, Flor Silvestre, defendió la idea de que la historia de México debe basarse en hechos y no en las sombras proyectadas por el humo de aquellos cigarrillos de los años 50. Esta es la crónica de cómo un hombre decidió encender la luz en el rincón más oscuro del espectáculo mexicano para revelar que, a veces, los semidioses eran simplemente humanos, y que su mayor grandeza no residía en sus secretos, sino en su transparencia. Para comprender la magnitud de la leyenda sobre el supuesto hijo oculto, es imperativo viajar en el tiempo. No basta con mirar las fechas en Wikipedia. Hay que sumergirse en la textura del aire de aquel 1950. Era un México que vivía en blanco y negro, pero que soñaba en tecnicolor. Un país que despertaba con el olor a pólvora de la revolución ya lejana y se dormía con el aroma a gardenias y el humo de los cigarrillos alas sin filtro. En el epicentro de este universo cultural, donde el cine no era solo entretenimiento, sino la educación sentimental de una nación, dos cometas estaban a punto de colisionar. En este escenario, Pedro Infante y Flor Silvestre no eran simples artistas, eran arquetipos vivientes. Él era el amigo, el charro, el Pepe el Toro que sufría y reía por todos los mexicanos. Ella era la sentimental, la voz que traducía el dolor de las mujeres en arte, la belleza mestiza que dignificaba la pantalla. Cuando el destino, disfrazado de contrato cinematográfico, decidió unirlos en el set de El Gavilán Vengador, la atmósfera se cargó con una electricidad estática que, décadas después, seguiría generando chispas en forma de mitos. Corría el año 1950. Pedro Infante Cruz tenía 32 años, pero ya cargaba sobre sus espaldas el peso de ser el hombre más amado de Latinoamérica. Físicamente, estaba en su mejor momento. La sonrisa perfecta, el bigote recortado con precisión milimétrica y esa mirada pícara que parecía desnudar intenciones y perdonar pecados al mismo tiempo. Pedro sabía que era el rey. Caminaba por los estudios Tepeyac con la seguridad de un monarca que no necesita corona, rodeado siempre de un séquito de admiradores, asistentes y amigos que le reían las gracias. Sin embargo, detrás de esa fachada de alegría perpetua, había un hombre complejo, un conquistador nato que veía en cada mujer hermosa un desafío a su encanto. Por otro lado, Guillermina Jiménez Chaboya, conocida por el mundo como Flor Silvestre, tenía apenas 20 años, pero poseía la madurez de una mujer que ya había vivido varias vidas. Su belleza era distinta a la de las divas de teléfono blanco. Flor tenía una belleza soberana, casi salvaje, con unos ojos grandes y expresivos que podían transmitir una tristeza infinita o una determinación de acero. Su voz, ese instrumento prodigioso que le ganó el apodo de «el alma de la canción ranchera», ya era respetada en la radio. Flor no llegaba al set como una novata buscando fama. Llegaba como una artista que exigía su lugar. La neta, la verdad sea dicha, el contraste entre ambos era el combustible perfecto. Pedro era el fuego descontrolado, la pasión ruidosa. Flor era la tierra firme, la elegancia serena. Cuando se encontraron por primera vez para las pruebas de cámara de El Gavilán Vengador, los técnicos de iluminación, hombres curtidos que habían visto de todo, contuvieron el aliento. No era actuación. La forma en que la luz rebotaba entre sus rostros sugería una intimidad inmediata, una conexión que trascendía el guión. El rodaje de El Gavilán Vengador se convirtió en un microcosmos donde se gestó la leyenda. El set de filmación era un hervidero de actividad. Caballos nerviosos, directores gritando instrucciones a través de megáfonos de latón, y el polvo constante que se levantaba con cada toma.
En medio de ese caos controlado, se desarrollaba un juego de seducción y respeto que las cámaras no siempre captaban, pero que los ojos curiosos devoraban. La narrativa de la época cuenta que Pedro, conocido por su galanura incorregible y su debilidad crónica por las mujeres hermosas, quedó prendado de inmediato. Pero no fue un enamoramiento adolescente, fue una fascinación nacida de la sorpresa. Pedro estaba acostumbrado a que las mujeres se derritieran ante su presencia. Le bastaba con arquear una ceja o entonar una estrofa a media voz para que sus coprotagonistas cayeran rendidas. Con Flor, la historia fue diferente. Flor Silvestre lo trataba con una mezcla calculada de respeto profesional y una distancia gélida que resultaba desconcertante para el ídolo. Cuando Pedro llegaba haciendo bromas, ruidoso y expansivo, Flor apenas levantaba la vista de su libreto, le ofrecía un saludo cortés y volvía a sus líneas. No le reía los chistes malos, no buscaba su atención desesperadamente y, sobre todo, no se dejaba intimidar por su fama. Esa actitud fue el anzuelo que atrapó a Infante. Para un hombre que lo tenía todo fácil, la indiferencia, o la aparente indiferencia, era el afrodisíaco más potente. Se dice que Pedro empezó a esforzarse más. Llegaba más temprano, se aprendía sus líneas con mayor rigor y, curiosamente, empezó a buscar la aprobación de Flor en las escenas musicales. Hubo momentos clave que los testigos presenciales relataron después como evangelios del chisme. En una ocasión, durante una pausa en la filmación, Pedro tomó una guitarra y empezó a improvisar una serenata, supuestamente para ensayar. Todos en el set sabían que Pedro no necesitaba ensayar. Cantaba mirando fijamente a Flor, con esa intensidad que usaba en sus mejores boleros. Ella, sentada en una silla de lona, lo escuchó hasta el final. Asintió levemente y le dijo: «Muy bonito, Pedro, pero cuida la afinación en el falsete, que se te está cayendo un poco». La carcajada de Pedro resonó en todo el estudio. Lejos de ofenderse, quedó maravillado. Había encontrado a una igual, alguien que no veía al ídolo, sino al músico. Ese reconocimiento mutuo de talento creó un lazo indestructible. Pedro empezó a ver en Flor no solo a una mujer bellísima, sino a una compañera de arte, una cuata con la que podía hablar de música, de tonos, de la dificultad de interpretar el sentimiento ranchero sin caer en la caricatura. Si el set de filmación fue el escenario público, los estudios de grabación de la RCA Víctor fueron el refugio privado donde el mito echó raíces profundas. La música era el verdadero lenguaje de ambos. Actuar era su trabajo, pero cantar era su vida. Las malas lenguas de aquel entonces, periodistas de gabardina y libreta, cronistas de la vida nocturna que hoy llamaríamos paparazzis de la vieja escuela, aseguraban que las sesiones de grabación se extendían hasta horas inconfesables de la madrugada. Y la neta, no siempre era por necesidades técnicas. Los ingenieros de sonido, atados a su juramento de discreción pero humanos al fin y al cabo, comentaban en voz baja sobre la atmósfera que se vivía en la cabina. Imaginen la escena. Una cabina pequeña, insonorizada, con una luz tenue y el olor a tabaco flotando en el aire. Pedro y Flor, compartiendo a veces el mismo micrófono de cinta, respirando el mismo aire viciado y cargado de emoción. Cuando grababan duetos o cuando uno acompañaba al otro, la conexión era palpable. Se dice que Pedro, famoso por ser un bromista incansable, cambiaba radicalmente cuando entraba al estudio con Flor. Se volvía serio, perfeccionista, casi devoto. Los rumores de un romance secreto empezaron a gestarse ahí, en los silencios entre toma y toma, en las miradas que se cruzaban a través del cristal de la cabina de control, en el hecho de que Pedro, que tenía una agenda imposible, siempre encontraba tiempo para quedarse a escuchar las grabaciones de Flor, dándole consejos sobre fraseo y respiración, o simplemente sentándose en un rincón, con los ojos cerrados, disfrutando de la voz de la reina. El personal del estudio veía salir a Pedro y a Flor juntos a las 3 o 4 de la mañana. ¿Iban a cenar los famosos tacos de la esquina? ¿Él la llevaba a su casa como un caballero? ¿O había algo más? La incertidumbre era el caldo de cultivo. En una sociedad conservadora como la de los años 50, porque una mujer y un hombre, ambos con historiales sentimentales complejos, pasaran tanto tiempo juntos a solas, era, por definición,
sospechoso. Pero para entender por qué el mito del hijo oculto sobrevivió 70 años, no basta con mirar a Pedro y a Flor. Hay que mirar al público. El pueblo mexicano necesitaba creer en ese amor. En la psicología colectiva de la época, Pedro Infante y Flor Silvestre eran la pareja real no oficial. Representaban el ideal del charro valiente y la mujer bravía. El público veía en la pantalla una química tan explosiva que se negaba a aceptar que fuera ficción. Querían que el beso del final de la película continuara después del corte del director. La industria del cine y la prensa de espectáculos, conscientes de este deseo, alimentaban la hoguera. En revistas como Cine Mundial o Novelas de la Pantalla, publicaban titulares ambiguos. ¿Qué le canta Pedro a Flor al oído? La mirada de Flor que domó al gavilán. Se vendían millones de ejemplares basados en la especulación. Cada foto donde aparecían juntos en un evento social, cada sonrisa compartida en una premiación, era analizada con lupa por millones de amas de casa y trabajadores que proyectaban sus propias fantasías románticas en ellos. Y de ese deseo colectivo nació la semilla del mito del hijo secreto. Si se amaban tanto, como el público juraba que se amaban, y si pasaban tanto tiempo juntos, como la prensa aseguraba, la consecuencia lógica, biológica y dramática tenía que ser un hijo, un fruto de esa pasión de titanes. La gente empezó a llenar los huecos. Si Flor desaparecía de la vista pública por un mes para descansar en su rancho, el rumor corría. Está escondiendo el embarazo. Si Pedro compraba una propiedad discreta o enviaba dinero a algún pariente lejano, el chisme volaba. Es para mantener a la criatura. No importaba la verdad, importaba la narrativa. El hijo oculto no era necesariamente una realidad física. Era una necesidad narrativa de un pueblo que quería que sus ídolos estuvieran unidos por sangre para siempre. Lo irónico, y lo que Pepe Aguilar defendería décadas más tarde con vehemencia, es que la realidad era quizás más hermosa que el mito, aunque menos escandalosa. Lo que unía a Pedro y a Flor en ese 1950 no era un romance clandestino y sórdido, sino una amistad profunda cimentada en la admiración mutua. Pedro veía en Flor a la hermana talentosa, a la confidente que no lo juzgaba por sus múltiples líos de faldas, sino que lo regañaba con cariño por sus imprudencias. Flor veía en Pedro al niño grande, al genio musical, al amigo protector que le abría puertas en una industria dominada por hombres. Esa intimidad, esa capacidad de ser vulnerables el uno con el otro sin necesidad de meterse en la cama, era algo que los observadores externos no podían decodificar. Para el mundo, hombre más mujer más química igual a sexo. No concebían la lealtad platónica entre dos símbolos sexuales. Sin embargo, esa amistad tan estrecha fue el arma de doble filo. Al ser tan cercanos, al compartir tantos secretos y tantas canciones, dejaron la puerta abierta para que la imaginación popular entrara y desordenara los muebles. La cercanía física era innegable. Las fotos de la época los muestran siempre tocándose. Una mano en el hombro, un brazo entrelazado, una cercanía corporal que hoy veríamos normal entre amigos, pero que en 1950 se leía como posesión. Así, en medio de luces de arco, micrófonos de cinta, polvo de estudio y portadas de revista, se cimentó la base del mito. 1950 fue el año en que Pedro y Flor se encontraron, se reconocieron y se quisieron. Y fue el año en que México decidió, sin consultarles, que ese amor debía tener un heredero, un hijo fantasma que navegaría las décadas como una sombra, esperando el momento en que un Aguilar decidiera encender la luz y revelar la verdadera naturaleza de aquel magnetismo. Toda buena leyenda urbana, para sobrevivir al desgaste del tiempo, necesita un vacío. Requiere de un espacio en blanco, en la línea de tiempo oficial, a una grieta por donde la imaginación colectiva pueda colarse y dibujar sus propias conclusiones. En la biografía de Flor Silvestre, los teóricos de la conspiración y los defensores del mito señalan con insistencia un período específico a mediados de la década de 1950. Es una ventana de tiempo difusa, ubicada cronológicamente justo antes de que su destino se entrelazara definitivamente con el de don Antonio Aguilar, convirtiéndose en la pareja fundacional de la mexicanidad moderna. Se dice, en los rincones donde se tejen estas historias,
que Flor tuvo un tiempo de relativa ausencia de los escenarios principales de la capital. Un paréntesis misterioso, una pausa en el frenesí de portadas y estrenos que los arquitectos del rumor interpretan no como un descanso, sino como la evidencia irrefutable de un confinamiento forzoso. Para ellos, ese silencio mediático fue el tiempo biológico necesario para ocultar un embarazo avanzado, dar a luz en la clandestinidad y recuperarse sin dejar cicatrices visibles ante las cámaras. La narrativa que sostiene la existencia del hijo oculto es digna de un guión de cine negro. Según esta versión apócrifa, la situación entre Pedro Infante y Flor había llegado a un punto de no retorno. Pedro, en esos años, vivía en el filo de la navaja. Su vida personal era un caos administrativo y emocional. Lidiaba con las demandas de María Luisa León, su esposa legítima ante la ley. Vivía un romance apasionado y público con Irma Dorantes, y ya tenía hijos reconocidos con Lupita Torrentera. La neta, la verdad sea dicha, Pedro Infante no tenía espacio, ni legal, ni financiero, ni moral, para un escándalo más. Un hijo fuera del matrimonio con otra figura pública del calibre de Flor Silvestre habría sido la bomba atómica que destruiría su carrera y posiblemente su libertad. Bajo esta lógica, el mito sugiere que se orquestó una operación de Estado dentro de la industria. Se cuenta que Flor fue enviada lejos del escrutinio voraz de la Ciudad de México. Los rumores apuntan a haciendas antiguas en los estados de Guanajuato o Querétaro, lugares donde el tiempo pasa más lento y donde la nobleza rural sabe guardar secretos. Allí, supuestamente, Flor pasó los meses finales de gestación, lejos de los flashes, protegida por un círculo de confianza impenetrable. La leyenda se vuelve más específica y cruel en sus detalles. Se habla de un parto atendido por parteras locales juramentadas al silencio y de un niño que, apenas nacido, fue separado de los brazos de su madre. La narrativa sostiene que el bebé fue entregado a una familia de intachable reputación, pero de bajos recursos, o bien a parientes lejanos que aceptaron criarlo como propio a cambio de una manutención vitalicia. Se hablaba de sobres con dinero en efectivo, enviados mensualmente bajo nombres falsos, de visitas nocturnas de una mujer encapuchada que lloraba sobre la cuna y de una promesa de silencio que Flor llevaría, supuestamente, hasta la tumba. Era la tormenta perfecta, el sacrificio de la madre por la salvación del ídolo. Sin embargo, cuando uno deja de lado la novela y se pone a revisar los archivos, las bitácoras de rodaje y las hemerotecas, la verdad histórica emerge como un bloque de granito que aplasta cualquier fantasía. La realidad es mucho más terrenal, menos novelesca y, sobre todo, y físicamente incompatible con un embarazo secreto. En esos años misteriosos, de mediados de los 50, Flor Silvestre no estaba escondida tejiendo chambritas en una hacienda lejana. Estaba trabajando a un ritmo que hubiera matado a cualquier otro artista. La neta, Flor estaba en la etapa de consolidación de su carrera internacional. Si revisamos su filmografía y sus contratos discográficos, encontramos que su presencia era omnipresente. Flor filmó películas como La doncella de piedra, 1956, y La virtud desnuda, 1956, además de tener participaciones constantes en la radio XEW. Pero el dato más demoledor contra el mito es la moda de la época. Las películas de rancheras y el cine de oro exigían un vestuario implacable. Flor Silvestre aparecía en pantalla luciendo trajes de charra entallados hasta la asfixia, corsés que marcaban una cintura de avispa y vestidos de noche que no dejaban lugar a la imaginación, mucho menos a un embarazo de 6 o 7 meses. ¿Cómo se puede ocultar una gestación cuando tu trabajo consiste en pararte frente a una cámara de 35 milímetros que lo magnifica todo? ¿Cómo se esconde un embarazo cuando estás montando a caballo en tomas abiertas, corriendo por cerros o cantando en palenques donde el público está a 2 metros de distancia? La respuesta es simple. No se puede. La supuesta ausencia de Flor no fue tal. Fue, en todo caso, una serie de giras por Sudamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, donde fue recibida como reina. Que no estuviera en las fiestas de la Ciudad de México no significaba que estuviera escondida. Significaba que estaba conquistando el continente. Hay otro factor que el mito ignora convenientemente. Flor Silvestre ya era madre.
Y no era una madre ausente. En esos años, Flor lidiaba con una realidad doméstica compleja y dolorosa que no dejaba margen para aventuras clandestinas de tal magnitud. Flor ya tenía a su primogénita, Dalia Inés, fruto de su primer matrimonio con Andrés Nieto. Además, estaba inmersa en la vorágine de su relación y posterior separación del locutor Paco Malgesto, con quien tuvo a Francisco y Marcela Rubiales. La vida de Flor no era la de una soltera despreocupada, era la de una mujer que luchaba por la custodia de sus hijos, que lidiaba con abogados, con nanas, con enfermeras y con personal doméstico. Imaginemos por un momento la logística. En una casa llena de niños pequeños, servidumbre, familiares que entraban y salían, y la prensa acechando la puerta debido a sus divorcios mediáticos, ¿dónde cabía un embarazo secreto? ¿Quiénes fueron los cómplices? ¿Las nanas que cuidaban a Dalia Inés? ¿El chofer que llevaba a los niños al colegio? Para que el mito fuera real, Flor tendría que haber comprado el silencio de docenas de personas, algo imposible en un México donde el chisme era la moneda de cambio más valiosa. Además, Flor Silvestre estaba atravesando un calvario personal. Su separación de Paco Malgesto fue traumática. Él le prohibió ver a sus hijos durante un tiempo, lo que sumió a Flor en una depresión activa que combatió trabajando. La idea de que, en medio de esa lucha legal para recuperar a los hijos que ya tenía, ella se embarazara de Pedro Infante y regalara a ese nuevo bebé, le es psicológicamente incongruente con la mujer que la historia conoció. Una madre leona que, años después, formaría con Antonio Aguilar el clan más unido del espectáculo. Pero el mito es terco, resistente y viral, incluso antes de que existiera Internet. Aunque la realidad física y documental desmienta la existencia del niño, la idea del niño cobró vida propia. Y esa idea comenzó a viajar, literalmente, hasta la puerta de la familia Aguilar. Con el paso de los años, lo que empezó como un rumor de cantina se transformó en correspondencia física. La figura de un hermano perdido, de Pepe Aguilar, dejó de ser una abstracción y se volvió una constante en las cartas que llegaban a la hacienda El Soyate, el santuario que Antonio y Flor construyeron en Zacatecas. El personal de la hacienda y la propia familia empezaron a recibir misivas extrañas. Algunas eran suplicantes, escritas con una caligrafía temblorosa, pidiendo «solo un minuto de atención de mi madre». Otras eran exigentes, redactadas con un tono legaloide, reclamando derechos de sangre y herencias imaginarias. El mito había dejado de ser una historia divertida del pasado para convertirse en un acoso tangible. Pepe Aguilar crecería viendo cómo su madre, en la tranquilidad de su vejez, a veces se nublaba al leer estas cosas, no por culpa, sino por la impotencia ante la mentira. Flor, la mujer que había sido transparente como el agua, tenía que soportar que un extraño usara la memoria de su querido amigo Pedro para intentar romper la armonía de su hogar. Esas cartas, y la posterior aparición física del individuo que las enviaba, fueron el recordatorio constante de que el vacío de los años 50 se había llenado con fantasmas. Unos fantasmas que no buscaban descanso, sino dinero y reconocimiento, aprovechándose de las lagunas cronológicas que la gente malinterpretó como secretos de alcoba, cuando en realidad no eran más que los huecos naturales en la agenda de una mujer que trabajaba sin descanso para sostener a los suyos. El tiempo en el espectáculo se mide en ciclos de noticias, pero el tiempo en la dinastía Aguilar se mide en generaciones. Llegamos así al presente, a una era donde los rumores ya no se susurran en las cantinas de la Plaza Garibaldi, sino que se viralizan a la velocidad de la luz en TikTok y YouTube. El escenario ha cambiado, pero el protagonista que defiende el fuerte sigue siendo un Aguilar. Pepe Aguilar se encontraba sentado en su despacho personal, ese búnker creativo ubicado en el corazón de sus propiedades. El lugar es una mezcla fascinante de tradición y futurismo. Muros de piedra que respiran la historia de Zacatecas, adornados con trajes de charro de valor incalculable y monturas bordadas en plata, conviviendo con consolas de mezcla de última generación, pantallas de alta definición y servidores que almacenan el legado musical de la familia. Pepe, con sus gafas oscuras y esa barba canosa que le da el aire de un patriarca moderno, decidió que era el momento de cortar por lo sano.
No convocó a una rueda de prensa formal con medios tradicionales. Eligió la intimidad directa de un live en Instagram. Rodeado de la tecnología que tanto le apasiona y bajo la mirada vigilante de los retratos al óleo de don Antonio y doña Flor, Pepe empezó a leer los comentarios que subían como espuma en la pantalla de su celular. Con el estilo directo que lo caracteriza, ese tono norteño, franco, que no pide permiso para decir la verdad, pero que siempre ofrece respeto a quien lo merece, Pepe frenó en seco una pregunta recurrente. Pepe, habla del hermano que tienes escondido. Habla del hijo de Pedro. El cantante se acomodó en su silla ergonómica. Suspiró con la pesadez de quien ha cargado una mochila ajena durante demasiado tiempo y miró directamente al lente de la cámara. Miren, familia, comenzó, con una voz grave y pausada. La neta, la verdad sea dicha, hay cosas que uno se calla por prudencia, para no darle alas a los locos, pero llega un punto en que el silencio se confunde con la aceptación, y en esta familia lo que menos tenemos son secretos de esa calaña. La revelación de Pepe fue un terremoto porque cambió la naturaleza del problema. Hasta ese momento, para el gran público, el hijo de Pedro y Flor era una leyenda urbana, una abstracción, un dicen que. Pero Pepe le puso cuerpo, rostro y cronología. Pepe reveló que, efectivamente, existe una persona real. No es un fantasma de Internet, ni un bot creado por una granja de haters. Es un hombre de carne y hueso, un individuo que hoy ronda los 70 años y que ha dedicado la inmensa mayoría de su vida adulta a perseguir una quimera. Pepe narró cómo la familia Aguilar ha tenido que lidiar con este sujeto de manera privada y a menudo dolorosa, durante décadas. No estamos hablando de un chisme de revista, explicó Pepe, visiblemente serio. Estamos hablando de una persona que se creyó su propia película. Un hombre que se ha presentado en nuestros conciertos, no como fan, o sino como un acreedor que viene a cobrar una deuda histórica que no existe. El perfil trazado por Pepe fue escalofriante. Describió a un hombre que, con una tenacidad digna de mejor causa, aparecía en los palenques desde los años 80 y 90. Al principio, lo hacía de manera discreta, intentando entregar cartas a los miembros de seguridad. Con el tiempo, su obsesión escaló. Empezó a enviar cartas notariales a las oficinas de la familia en Los Ángeles y Ciudad de México, documentos redactados con una jerga pseudo-legal, exigiendo pruebas de paternidad, reconocimiento público y, por supuesto, una tajada del patrimonio. Pero lo que realmente encendió la indignación de Pepe y lo que motivó esta revelación pública no fue la mentira sobre su madre, sino el insulto hacia su padre. Este hombre, en su delirio narrativo, construyó una historia perversa para justificar por qué nunca fue reconocido. Según su versión, él sí nació de Flor y Pedro, pero Antonio Aguilar, enterado de la situación, habría comprado al niño. El impostor afirmaba tener pruebas, que nunca mostró ante un juez real, de que el Charro de México pagó una fortuna para que el bebé fuera entregado a otra familia, y así limpiar el historial de Flor antes de casarse con ella. Eso es lo que no voy a permitir, sentenció Pepe en la transmisión, golpeando suavemente la mesa con el dedo índice. Pueden decir misa de nosotros, pero meterse con la integridad de Antonio Aguilar es cruzar la línea. Mi padre era un hombre derecho, un caballero de una sola pieza. La idea de que él hubiera pagado para deshacerse de un niño es tan absurda, tan contraria a sus valores, que ofende la inteligencia. Si ese niño hubiera existido, mi padre lo habría sentado en la cabecera de la mesa y le hubiera dado su apellido, porque así de grande era su corazón. Pepe desmanteló la acusación, explicando que Antonio Aguilar adoptó y quiso como propios a los hijos que Flor tuvo con sus anteriores parejas. Dalia, Francisco y Marcela siempre fueron hijos para Antonio. ¿Por qué habría de rechazar a uno de Pedro Infante, quien además era su amigo y colega? La lógica del impostor se caía por su propio peso, revelando no una verdad oculta, sino una necesidad patológica de villanizar a la figura paterna que le negaba la entrada al paraíso de la fama. La parte más oscura de la revelación llegó cuando Pepe narró los momentos en que este individuo elegía atacar. La neta, este hijo oculto, operaba con una crueldad calculadora.
un apareciendo siempre en los momentos de mayor vulnerabilidad emocional de la familia. Pepe recordó con amargura el año 2007, cuando don Antonio Aguilar falleció. Mientras México entero lloraba y la familia estaba devastada, organizando las exequias y recibiendo el pésame de presidentes y celebridades, este hombre intentó infiltrarse en el velorio. Exigía entrar, por derecho de sangre, a despedirse de quien, según su retorcida versión, había sido su verdugo y su salvador. El equipo de seguridad tuvo que intervenir discretamente para evitar un escándalo en medio del dolor. Pero la historia se repitió, y con más fuerza, en noviembre de 2020, cuando Flor Silvestre murió. Pepe describió cómo, mientras él y su hermano Antonio Jr. sostenían las manos frías de su madre y trataban de consolar a sus hijos, las notificaciones legales y los mensajes de este hombre volvieron a aparecer. «Es una falta de madre», dijo Pepe, usando una expresión muy mexicana para denotar la ausencia total de empatía. No respetó ni el lecho de muerte. Quería que mi madre confesara en su último aliento una mentira para validar la miserable vida que él se inventó. Pepe describió estos actos no como la búsqueda de un hijo desesperado por amor, sino como una extorsión emocional. El objetivo no era el abrazo de una madre, era el reconocimiento público y el acceso a la marca Aguilar. Uno de los puntos más fascinantes y honestos de la transmisión fue cuando Pepe abordó el tema del parecido físico, porque aquí radica el núcleo del problema y la razón por la que tanta gente le creyó al impostor durante años. Hay que decirlo como es. El señor se parece, admitió Pepe. Tiene las cejas pobladas, tiene la estructura de la quijada, tiene un aire, y eso ha sido su maldición y su herramienta. Pepe, asesorado por expertos a lo largo de los años, explicó el fenómeno desde una perspectiva casi científica. Habló de los azares de la genética. En un país de 120 millones de habitantes, con una mezcla racial mestiza muy específica, la probabilidad estadística de que nazca alguien muy parecido a Pedro Infante es real. De hecho, a lo largo de las décadas han aparecido decenas de imitadores de Pedro Infante, algunos con un parecido natural asombroso. Sin embargo, este hombre convirtió esa coincidencia biológica en una identidad patológica. Pepe lo describió como un caso de mitomanía profunda. Este hombre no nos está mintiendo a nosotros, se está mintiendo a él mismo. Se ha mirado al espejo durante 70 años y se ha repetido la mentira tantas veces que para él ya es verdad. Ha construido toda su identidad, su autoestima y su razón de existir sobre la base de ser el hijo secreto. Si le quitas eso, se queda sin nada. Pepe narró cómo, en algunas ocasiones, gente cercana a la familia llegó a dudar. Al principio, cuando llegaba con fotos y con esa seguridad, hasta uno dice, «Ah, caray, ¿será?», pero luego investigas, luego ves las fechas, luego ves que nació en un año donde mi madre estaba de gira documentada en otro país, y te das cuenta de que el parecido físico es solo una máscara. Para cerrar el tema, Pepe fue contundente sobre la postura actual de la familia. Explicó que durante años consideraron la vía legal, demandar por acoso o difamación, pero decidieron que eso sería darle al impostor exactamente lo que quería. Un escenario, un juez y prensa. «No le vamos a dar el gusto», concluyó Pepe, apagando simbólicamente la esperanza del impostor de ser parte de la historia oficial. Mi madre se fue tranquila, con su conciencia limpia y rodeada de los hijos que parió y crió con amor. Este señor es una víctima de su propia fantasía, y aunque nos ha causado molestias, al final del día nos da lástima, porque debe ser muy triste vivir 70 años queriendo ser alguien más, en lugar de ser uno mismo. La transmisión terminó, pero el eco de sus palabras resonó en las redes. Pepe Aguilar no solo había desmentido un rumor, había desnudado la psicología del fanatismo y había defendido, con la ferocidad de un león, la memoria sagrada de sus padres. El hijo oculto no era un secreto de sangre, era una cicatriz de la fama, un recordatorio de que las leyendas a veces atraen a quienes, desesperados por luz, intentan robar un poco de brillo ajeno. Para comprender por qué la historia del hijo oculto no solo es una mentira biográfica, sino una imposibilidad moral, es necesario descender a las profundidades de la relación entre Antonio Aguilar y Flor Silvestre.
No estamos hablando simplemente de dos estrellas de cine que compartieron una cuenta bancaria y un rancho. Estamos hablando de la construcción de un código de honor que se convirtió en el cimiento de la mexicanidad del siglo XX. En su revelación, Pepe Aguilar no se limitó a presentar fechas o documentos. Apeló a la esencia misma de quienes fueron sus padres, proyectando una luz forense sobre la integridad de la pareja más respetada de la música ranchera. Pepe, y con esa voz que tiene el peso del hierro y la claridad del cristal, lanzó una frase que quedó grabada en el aire de la transmisión. Si mi madre hubiera tenido un hijo con Pedro Infante, mi padre hubiera sido el primero en darle su apellido y sentarlo en nuestra mesa. Así era él. En esa declaración no hay espacio para la duda. Hay, en cambio, una radiografía de la nobleza de don Antonio Aguilar, un hombre cuyo sentido de la familia trascendía la biología y se instalaba en el territorio del deber y el amor incondicional. La narrativa del impostor se basa en un supuesto acto de cobardía, que Antonio Aguilar, movido por el orgullo o la vergüenza, habría pagado por el silencio y el destierro de un niño. Pepe desmanteló esta premisa con una contundencia histórica. Si algo definió el carácter del Charro de México, fue su capacidad para abrazar la verdad, por compleja que fuera. Antonio Aguilar conoció a Flor Silvestre cuando ella ya era una mujer con un pasado, con cicatrices y con hijos de otros hombres. En un México profundamente machista, donde lo común era que un nuevo esposo borrara el pasado de su mujer, Antonio hizo exactamente lo contrario. Él no solo aceptó a los hijos que Flor tuvo con Paco Malgesto y con Andrés Nieto, sino que los integró a su vida, a su hogar y a su protección con una naturalidad que hoy llamaríamos vanguardista. Mi padre no era un hombre de medias tintas, explicó Pepe. Él amaba a mi madre con todo su historial. Él sabía que Flor era una mujer de pasiones, de luchas. Si en ese historial hubiera existido un niño nacido de un amor con Pedro Infante, un hombre a quien mi padre respetaba profundamente, Antonio Aguilar no lo habría escondido en una hacienda de Guanajuato. Lo hubiera traído a El Soyate, le hubiera enseñado a montar a caballo y le hubiera dado el apellido Aguilar. Porque para mi padre, un hijo de la mujer que amaba era sagrado, sin importar de quién fuera la semilla. La idea de un Antonio Aguilar conspirando en las sombras para comprar el destino de un menor es, para cualquiera que haya conocido su trayectoria, una contradicción lógica. Antonio era el hombre que se detenía a saludar a cada trabajador, el que fundó una dinastía basada en la transparencia. Su lealtad hacia Flor era tan absoluta que incluía su pasado íntegro. Por lo tanto, la teoría del niño comprado no es solo una mentira contra Flor, es un asesinato al carácter de Antonio. Por otro lado, la figura de Flor Silvestre ha sido pintada por el mito como una mujer que vivió una vida de secreto y ocultamiento. Nada más alejado de la realidad. Pepe describió a su madre como una mujer de una honestidad brutal. Flor no era de las que bajaban la mirada. Fue una mujer que, en plena década de los 50, enfrentó divorcios escandalosos y batallas legales por la custodia de sus hijos mayores a la vista de todo el país. Flor Silvestre no sabía esconderse. Cuando amaba, amaba a la luz del sol. Cuando sufría, su llanto se escuchaba en sus canciones. El perfil psicológico de una mujer capaz de ocultar un embarazo y la existencia de un hijo durante 70 años no encaja con la Flor que México conoció. Ella siempre prefirió la verdad dolorosa, la confrontación directa, a la mentira cómoda que pudre el alma. Mi madre enfrentó al sistema para recuperar a sus hijos cuando se los quitaron, recordó Pepe con orgullo. Fue a los tribunales, habló con la prensa, se mantuvo firme ante los ataques de una sociedad que la juzgaba por ser una mujer independiente. ¿Ustedes creen que una mujer con ese temple iba a regalar a un hijo? Mi madre se hubiera muerto antes de permitir que un hijo suyo viviera en la sombra. Si ese hijo hubiera existido, ella lo habría defendido con las uñas y los dientes, como hizo con todos nosotros. La narrativa de Pepe nos muestra a una Flor Silvestre que incluso en sus últimos años mantenía una claridad de conciencia que solo tienen aquellos que no deben nada a la verdad. La idea de un hijo escondido requiere una personalidad manipuladora y fría, rasgos que Flor nunca poseyó. Ella era fuego, era sentimiento y,
Sobre todo, era una madre leona. Uno de los puntos más reveladores de la intervención de Pepe fue la mención de la prueba de ADN. En un mundo obsesionado con los talk shows y las resoluciones sensacionalistas, muchos se preguntaban por qué la familia no simplemente se sometió a una prueba genética para terminar con el asunto. Pepe reveló que, efectivamente, la idea cruzó la mesa de discusión familiar en varias ocasiones. Hubo momentos de tanto acoso por parte del impostor que la opción de ir a un laboratorio parecía la salida más rápida. Sin embargo, fueron los abogados y la propia doña Flor quienes, en un acto de dignidad suprema, se negaron. No se trató de miedo al resultado, aclaró Pepe con firmeza. Se trató de ética. Mi madre decía, si yo me hago esa prueba, estoy aceptando que su mentira tiene un gramo de posibilidad. Estoy dándole permiso a un extraño para que ponga en duda mi integridad y mi memoria. Aceptar la prueba de ADN hubiera sido validar la narrativa del impostor. Hubiera sido darle el estatus de posible hijo a alguien que la familia sabía, con absoluta certeza, que era un mitómano. Flor Silvestre entendió que la verdad no necesita ser probada ante aquellos que no quieren creerla. La verdad se sostiene por sí misma. Someterse a la prueba hubiera sido lucrar con el morbo y permitir que un extraño entrara a la zona más sagrada de la familia, la confianza mutua. Los Aguilar decidieron que el silencio y la indiferencia legal eran la respuesta más poderosa. No iban a permitir que una construcción mediática dictara la agenda de su paz familiar. Pepe explicó que darle una gota de atención a este hombre era como alimentar a un parásito emocional que buscaba no la verdad, sino el reconocimiento que solo da el conflicto. Finalmente, Pepe Aguilar abordó el fenómeno sociológico detrás del mito. ¿Por qué el público sigue queriendo creer en el hijo oculto? La respuesta es tan fascinante como triste. El público mexicano tiene una necesidad casi religiosa de que sus ídolos vivan vidas de telenovela. Para mucha gente, la historia de Pedro Infante y Flor Silvestre es tan perfecta que le falta un giro dramático. El hijo oculto es ese personaje que el público creó, para que la historia no termine con un simple «fueron felices para siempre». Es la necesidad de tragedia, de secreto y de redención que habita en la cultura popular. Este hombre no es una persona, es un personaje. Lo reflexionó Pepe. Es el actor de una obra que él mismo escribió, alimentada por la fantasía de gente que prefiere el chisme a la historia. El hijo oculto es una construcción mediática, un espejismo que nace de la imposibilidad de aceptar que Pedro y Flor fueron simplemente dos amigos que se respetaron y que cada uno siguió su camino con honor. Pepe concluyó este segmento de su revelación haciendo un llamado a la cordura y al respeto. Al defender la lealtad de Antonio y la integridad de Flor, no solo estaba protegiendo el apellido Aguilar, estaba defendiendo la idea de que la verdad, por más sencilla que sea, siempre será superior a la ficción más elaborada. La revelación fue clara. No hay hijo oculto. Lo que hay es un legado de transparencia que ningún impostor podrá manchar con sus fantasías de alcoba. La neta, la verdad sea dicha, la historia de los Aguilar no necesita secretos para ser legendaria. La verdadera épica es la de un hombre que amó tanto a una mujer que abrazó todo su mundo, y la de una mujer que fue tan valiente que nunca tuvo que esconder nada, ni a nadie, en las sombras.